Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir. Gracias a todos los que vais a intervenir en este precioso acto. Yo voy a ser muy breve porque creo que al final los protagonistas del acto no somos ni el alcalde ni la concejala de Cultura, son los intervinientes y los que ahora os van a, entiendo, a presentar esta actividad que creo que es muy bonita, y en esta primera jornada esperemos que no sea la última y que participen todos y todas los linarenses de ella, porque creo que es importante que seamos un referente a nivel nacional hoy de la novela histórica. Primero, bienvenido a todas las autoridades que nos acompañan, a los miembros de la corporación, autores, todos los presentes. Muchísimas gracias por estar aquí, concejala de Cultura. Quiero agradecer tanto al área de Cultura del Ayuntamiento de Linares por su implicación, también a la Asociación, como no, de Novela Histórica, Ciudad de Linares, y a su representante, David Gómez, a la Biblioteca Municipal de Linares y a su director, Luis Rabaneda. No lo veo, perdonad, pero no veo con la luz que me han puesto, pero sé que está por ahí. Y a todos los autores y autoras que van a participar en este acto, Alicia Ballina y Antonio Pérez Henares, José Zoilo y Emilio Lara. A todos los presentes, como he dicho, y a todos los que se han implicado y volcado en la realización de estas jornadas. Las primeras jornadas de novela histórica Ciudad de Linares hoy ya, y podemos decirlo así, son una realidad. Comienzan las ponencias y los coloquios con autores, como vais a poder comprobar, de primer nivel, y en el género de novela histórica. Durante 3 días, Linares se llenará de historia, pero harán también viajar en el tiempo de nuestra historia y nuestra cultura. Nos mostrarán el pasado para comprender el presente y afrontar, como no, el futuro. Una jornada que sitúa, como he dicho antes, a Linares en el mapa cultural nacional, que harán de Linares una ciudad mucho más atractiva culturalmente y turísticamente, convirtiéndola en el epicentro de la promoción literaria. En Linares se va a hablar y mucho de historia y de literatura, y se anima a toda la ciudadanía a que participe. También animamos desde aquí, y animo yo personalmente, a que se acuda para que sea todo un éxito de público, como hoy se puede comprobar, y que en años próximos puedan seguir celebrándose este tipo de jornadas y ampliando su programación. Una programación que, como podréis comprobar, es muy amplia. Agradeceros la asistencia, esperar que disfrutéis de esta jornada y que participéis junto con la autora y la autora de esta primera jornada de novela histórica. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo creo que es maravilloso, ¿no?, ver el Pocito así de lleno y sobre todo por el motivo que nos trae aquí, que son estas primeras jornadas de novela histórica. Bueno, desde el área de Cultura yo creo que se han organizado con muchísimo cariño y creo que eso, bueno, los asistentes habéis podido comprobarlo, ¿no? Yo sí quiero resaltar quizás lo que yo considero, una de las partes que yo considero más importantes, y es que esta mañana este auditorio se ha llenado de alumnos de bachiller para hablar de novela histórica. Entonces creo que eso es algo muy llamativo y creo que es al final el objetivo más importante que emana de esta jornada, ¿no? Y esa implicación, ese fomento de la cultura a través de la implicación y del fomento de la lectura en los más jóvenes. Por la parte del área de Cultura, solamente, por supuesto, hacer extensible el saludo a todas las autoridades presentes. Por supuesto, el agradecimiento también por la organización, como decíamos, tanto a la Asociación de Novela Histórica, a David también, que tampoco puedo yo verlo con esta luz, disculparme, y por supuesto a Luis Rabaneda, ¿no? Creo que se ha hecho con mucho cariño, creo que todos los presentes lo vamos a disfrutar y nada, os dejamos con los autores, que yo creo que es lo más importante. Muchísimas gracias.
ser un malvado, un asesino, un pirata, pero nunca seré un desagradecido. Las palabras del pirata Belacán en el tomo número 11 del Guerrero del Antifaz me dejaron huella cuando las leí en mi infancia. ¿Cómo era posible eso? El malo, el pirata, tenía códigos de honor, líneas rojas que no cruzaba. Hoy, aquí, para hacer honor al pirata Belacán, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Linares, a su alcalde, Javier Perales, a la concejala de Cultura, Sheila Carmona, el apoyo y confianza que nos han dado. Sin ellos, estas jornadas no serían una realidad. Igualmente, quiero dar las gracias a los miembros de la Comisión de Cultura que aprobaron por unanimidad la realización de este proyecto. Señal inequívoca de que la cultura nos une a todos. Quiero dar las gracias a nuestros colaboradores: Hipermercados Al Campo, Joyería Granada, Gourmet Cazorla, Librería Entre Libros, Aceites Auvelógico, Restaurante Saga, Asociación de Reservistas Voluntarios Fernando III, Gestoría Núñez Cacho, Garzón Legal Abogados, Centro de Interpretación El Pósito, y a Francisco Arias, artífice de la magnífica reproducción de León de Cástulo que pueden ver ustedes allí. Hacéis que la calidad de esta jornada suba muchos puntos. Gracias a Sergio Gómez, que ha sido quien le ha dado imagen y diseño a esta jornada, con sus vídeos, trípticos, carteles y marcapáginas. Creo que es un trabajo excepcional y, bueno, quiero agradecer tu labor y la paciencia que has tenido conmigo estos meses. Quiero agradecer la asistencia de nuestros ponentes a esta jornada: Alicia Ballina, Antonio Pérez Henares, José Zoilo, Emilio Lara y Daniel Fernández de Lis, escritores de primer nivel en el panorama nacional de la novela histórica. Es un lujo y un privilegio teneros aquí. Y además nos habéis traído el agua, que es ya lo mejor que nos podía pasar. No puedo olvidarme de la mejor tropa de élite con la que puedo contar. Me refiero a los miembros de la Asociación de Novela Histórica Ciudad de Linares: Natalio Camarero, Jorge Andújar, Fernando Garzón, Juan Martínez y nuestro querido Luis Rabaneda, director de la Biblioteca Municipal y vicepresidente de la asociación, sin cuya ilusión y buen hacer estas jornadas no serían posibles. Y, por supuesto, darle las gracias a ustedes, los auténticos protagonistas de estas jornadas. Su presencia aquí, a pesar del tiempo, nos da impulso y estimula. Quiero agradecer especialmente la presencia esta noche aquí del subdelegado de Defensa en Jaén, el coronel Manuel Martín Porres. Y, coronel, gracias por, una vez más, acudir a la cita de la cultura en Linares. A menudo caminamos por la vida sin saber los sacrificios que otras personas han tenido que hacer para que nosotros podamos hollar el suelo que pisamos, para que disfrutemos de la libertad que tenemos o que nuestros hijos gocen de su juventud, de su infancia. Por eso estamos aquí, porque no queremos que aquellas gentes, aquellas personas queden en el olvido, que sus esfuerzos extraordinarios en épocas difíciles no queden ocultados. La novela histórica rescata la historia, sus historias. Nos abre puertas donde adentrarnos a épocas difíciles y ponernos en la piel de esos héroes anónimos que un día desaparecieron de manera humilde y silenciosa, pero que han dejado una impronta, una huella, y esa huella debemos conservarla. Bienvenidos a nuestras primeras jornadas de novela histórica en Linares. Antes de dejarles con Juan Martínez y con Alicia, permítanme que les recuerde: mañana a las 12 de la mañana en la librería Entre Libros tenemos una firma de libros con Alicia, Antonio, José y yo, que me cuelo. No falten. Creo que es un momento extraordinario. Tener a estos escritores de primer nivel bajo un mismo techo es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Y por la tarde me toca a mí torear, entonces no me fallen, vengan aquí a las 7 menos cuarto, porque si no me voy a ver muy solo. Y nada más. Muchas gracias por estar aquí y le dejo con Juan Martínez y Alicia Ballina. Gracias.
Gracias, David. Buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentarle a la doctora Alicia Ballina. Ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, posee estudios de arte moderno y contemporáneo realizados en la Universidad de Cambridge Christie Education, Londres, máster en formación de profesorado de enseñanza secundaria, especialidad en literatura por la Universidad Internacional de La Rioja y máster predoctoral en ciencias históricas. Investigación, documentación y nuevas tecnologías por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Doctora en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid y funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. Ha sido directora del Museo Naval de San Fernando, en Cádiz, y ha trabajado en diversas instituciones culturales, además de las subdirecciones generales de museos y de protección de patrimonio histórico de la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de España. Actualmente es vocal asesora del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España. Es guionista, conferenciante, colaborador habitual de las revistas Descubrir el Arte y la Aventura de la Historia y articulista del diario El Mundo con la sección Las Otras Mujeres de España. Autora de un sinfín de libros y publicaciones sobre museos, patrimonio cultural, historia militar e historia del arte, ha sido galardonada por el Ministerio de Cultura y Deporte con el Premio Nacional al Mejor Libro de Arte editado en el año 2019 por la dirección del Catálogo Razonado de Joan Brossa. Acaba de publicar su primera novela titulada Hija del Mar, editada por Plaza y Janés y presentada por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Con esta novela ha sido galardonada con el Premio de Novela Histórica Ciudad del Pozuelo de Alarcón, año 2022. Actualmente prepara ya su segunda novela con el mismo sello editorial. Estar aquí hablando de la sargento primero Ana María de Soto para mí es un honor y hacerlo junto a Alicia un privilegio que cualquier infante de marina quisiera tener. Hija del Mar es una novela histórica donde la protagonista es una mujer y está escrita por una mujer, lo que la hace aún más interesante, ya que hasta ahora la historia la han escrito que no han protagonizado los hombres. Y al leer este libro vamos a ver un enfoque distinto al que estamos acostumbrados. Quiero agradecer a Alicia el rescatar de una pequeña caja de madera esta historia y compartirla con nosotros en forma de novela. De otra manera nunca se habría conocido esta historia de una mujer valiente que con su gesta dio un pequeño paso de los muchos que se han dado y de los muchos que quedan por dar para que algún día no hablemos de hombres y mujeres, hablemos de personas. Reitero mi agradecimiento al Ayuntamiento de Linares, a la Concejalía de Cultura y a la Biblioteca Municipal y, por supuesto, a Alicia por estas jornadas que nos han permitido disfrutar de una hija del mar. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, me han dejado sola aquí. La verdad es que yo creo que ya se ha dicho, ¿no? Pero quería agradecer, por supuesto, a las autoridades militares que están aquí. Coronel, un placer. Para mí es un lujo que estén aquí apoyando esta novela, porque además yo aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, y ahora os voy a contar un poco cómo se gestó esta historia del mundo militar, especialmente en este caso de la Armada. Qué mejor suerte y qué sorpresa, porque aquí nadie me había dicho quién me iba a presentar. Yo, ¿quién me va a presentar? Pues un honor que un infante de marina presente a la protagonista de Hija del Mar, a Ana María de Soto. Y además quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Linares, quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho mi querido David, compañero de premio de novela histórica de Pozuelo, que quería resaltar también porque es un premio compartido con David, todo el esfuerzo que ha hecho junto con Luis, ¿no? Y todos los miembros de la asociación, y por muchas y muchas más jornadas de novela histórica de Ciudad de Linares. Larga vida a estas jornadas, ¿no? Y bueno, yo estoy aquí para hablar de Hija del Mar.
Hija del mar es mi primera novela, porque yo nunca tuve intención de escribir una novela, es verdad que lo digo y lo repito porque esta historia surgió desde el punto de vista simple y llanamente de la investigación. Yo hago investigación histórica. Hasta que escribí la novela escribía, como han dicho en mi biografía, pues escribía ensayo sobre patrimonio cultural, sobre patrimonio militar. Yo había sido nombrada directora técnica del Museo Naval en San Fernando. Yo me dedico al mundo del arte, al mundo de los museos, por mi profesión como conservadora de museos del Estado. Y bueno, se me dio la oportunidad, en aquel momento el almirante jefe del patrimonio de la Armada era Fernando Zumalacárregui. Yo al almirante Zumalacárregui lo conocía mucho y me ofreció, me brindó la oportunidad de dirigir técnicamente el Museo Naval de San Fernando, porque en ese momento, y os estoy hablando de 2018, se estaba trasladando la sede del museo. Si ustedes han ido alguna vez a San Fernando, o si no han ido, les invito a que vayan y lo conozcan. El museo anterior estaba situado en un recinto militar, en un recinto que tenías que tener una autorización, un permiso, estaba fuera de la ciudad. No sé si conocen, bueno, la Escuela de Suboficiales de la Armada, que está ahí en San Fernando, al lado del Panteón de Marinos Ilustres, que también aparece en la novela, lo que pasa que no se llamaba así en el siglo XVIII. Y el museo había que trasladarlo. Se había construido un museo ex novo en el centro de la ciudad, al lado del edificio de capitanía, un museo adecuado con todas las facilidades, digamos, intelectuales, cognitivas, sensoriales y la accesibilidad física que requería el museo. Y había que hacer el traslado y había que organizar el discurso, como nosotros los museógrafos llamamos a ese discurso museológico, que cuenta, que además tenemos una enorme responsabilidad, porque eso daría para mucho, ¿no? Pero lo que se cuenta en los museos la mayoría de las veces no se cuestiona, no se discute. Entonces presentamos discursos, contamos historias que muchas veces deberían provocar interrogantes, ¿no? Y a veces parece que nos creemos toda la información que nos dan a pies juntillas, y eso hay que revisarlo. Por eso tenemos una enorme responsabilidad. Yo me traslado a San Fernando. Y, bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando veo por primera vez el Museo Naval, en las 17 salas más o menos que había, creo recordar, no hay ninguna no había ni una sola referencia a ninguna mujer que hubiera tenido algún papel más o menos destacado en la historia de la Armada Española. Precisamente en Cádiz se habla un poco de la historia del Departamento Marítimo, por supuesto, y también de la creación del Museo Naval. Primero se tuvo intención de crearlo en Cádiz, luego se creó finalmente en Madrid, que si no lo conocen vayan a conocerlo, en el Paseo del Prado. Además ha renovado el discurso expositivo hace apenas un año, la exposición permanente, y es enormemente interesante. Y bueno, pues me sorprendió porque yo no sabía si había habido alguna mujer que hubiera intervenido en esta zona sur peninsular, bueno, o de alguna manera en contribuir a la defensa de España en la mar, ¿no? Ana María de Soto no es la primera mujer que se hace pasar por hombre y se enrola en la Armada y lucha contra los enemigos de España. Ana María es una de varias mujeres. No sé si a lo mejor les suena o conocen a María la Bailaora, por ejemplo, las crónicas de Marco Antonio Rollo de la batalla de Lepanto, publicadas en 1579, creo que es, hablan de una mujer alistada en las tropas además, bueno, un personaje también enormemente relevante, que combatió con honor contra los turcos y los degollaba, y era una, habilidosísima arcabucera, ¿no? O que a lo mejor también nos suena la historia, por ejemplo, quizá nos suene Inés de Suárez, ¿no? Inés Suárez, de la que se hizo una serie de televisión y de la que la propia Isabel Allende escribió, Inés del alma mía, ¿no? La misma, con el mismo nombre
la serie con el mismo nombre que la novela de Isabel Allende, ¿no? O también, por ejemplo, Isabel Barreto, que es considerada la primera mujer almirante de la historia, Catalina de Erauso, la conocida como la monja alférez, ¿no? Estoy hablando ya del siglo XVII, anteriormente hablaba del siglo XVI. Y Ana María de Soto, como digo, no es ni la primera ni la única. Ana María de Soto tiene una historia, la situamos, como os digo, a finales, último tercio del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX. Una mujer absolutamente, yo creo que temeraria y cuanto menos inconsciente, ¿no? Esta historia llega a mí porque yo, como os dije, desde el punto de vista de la investigación tenía la inquietud de dar a conocer, pero no la intención de escribir una novela, a un personaje o algún personaje femenino que hubiera intervenido en esta historia. Y fue a través precisamente de un coronel de infantería de marina, ya fallecido, Luis Solá, al que recuerdo muchísimo, y esta novela tiene mucha parte de él, ¿no? Porque me ayudó a descubrir a este personaje. Luis Solá era miembro de la Asociación de Amigos de Museos y normalmente en el museo tiene mucha vida con las asociaciones de amigos, forman parte de ellas reservistas, personal militar retirado ya o en reserva y hablábamos mucho, nos reuníamos con frecuencia. Y una vez hablando con Luis sobre estas inquietudes mías me dijo, pues es que hay un personaje que en la revista de Marina Española de 1901 hay unas líneas, es una joven de Aguilar de la Frontera que se hace pasar por hombre. ¿Cómo? Pero esa historia, ¡guau, Luis! Tenemos que ir al Archivo General de Marina, al Viso del Marqués, vamos a ver si hay documentación, porque si tenemos la franja de fechas donde pudo embarcarse y tal. Bueno, ve tú, Alicia, yo estoy enfermo, soy mayor, estoy cansado, pero yo estaré contigo en todo el proceso. Él, desgraciadamente, falleció poco antes de salir publicada la novela. Pero allá que me fui, ¿no? Allá que me fui a los archivos del Viso, que también, si no lo conocéis, os invito a que lo hagáis, está en Ciudad Real, el Viso del Marqués, que como dice el dicho, ¿no? Además me imagino que sabréis que es un palacete del siglo XVI, que lo levantó el Marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, héroe de la batalla de Lepanto, lo hizo en el Viso porque pudo y porque quiso, siempre lo recordamos, ¿no? Y ahí está pues toda la documentación más significativa, ahí en el Museo Naval de Madrid, especialmente a partir del 19 y el 20, pero en el Viso, entre legajos, que no hay cosa que más interese a un investigador y más le ponga los pelos de punta. Lo recuerdo con enorme emoción, porque eso no está digitalizado. Que bendita la digitalización en muchos casos y que nos permite sin desplazarnos pues, y nos facilita toda la información en muchos casos que requerimos, ¿no? Pero eso no está digitalizado. Y ahí entre legajos que había que ir separando con muchísima delicadeza y con muchísimo cuidado, pues aparece... No os voy a revelar por qué aparece, porque además en la novela, y espero que la leáis con entusiasmo si tenéis oportunidad de hacerlo, hay una nota mía en la que explico qué se conoce de la vida de Ana María de Soto, qué es o a qué datos he llegado yo a través de la consulta de esa documentación y qué parte es ficción, es novelada. La novela histórica no deja de ser ficción. O sea, nosotros situamos a personajes reales y ficticios dentro de una atmósfera, dentro de una época histórica que nos pueda interesar, ¿no? Pero no deja de ser ficción. Aquí hay una parte que es real y yo explico la que es y otra parte que es ficción. Pero este personaje es real. Como os digo, encuentro en un cuaderno con tapas también, como explico, de cartoné, etcétera, el nombre de Antonio María de Soto y Alama, natural de Aguilar de la Frontera, provincia de Córdoba. Yo, la verdad, no había
ido nunca a Aguilar de la Frontera, no conocía el pueblo de Aguilar de la Frontera. Yo, bueno, pues soy asturiana, llevo 20 años viviendo en Madrid, pero por ninguna circunstancia ni casualidad viajé nunca a Aguilar de la Frontera. Luego ya, a partir de esta historia y de este personaje, he tenido la oportunidad de viajar y hacer cosas que estamos llevando a cabo, ¿no?, con el Ayuntamiento ahí de Aguilar. Pero aparece el nombre de Antonio María de Soto y Alama, hijo de Tomás, natural de Aguilar, fijaros que además para mí fue enormemente casual, porque yo había estado trabajando en la Subdirección General de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura en el tema de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Y ella, en la primera vez que se embarca, su primer destino es en la fragata Mercedes, en enero de 1794. Y además a mí me resultó especialmente curioso porque bueno, se había desatado todo el caso de expolio de la empresa cazatesoros americana Odyssey. Bueno, el Ministerio de Cultura, desde nuestra subdirección general, pues tuvo que encargarse del juicio, contratar a un abogado americano. Fue un hito en la arqueología subacuática española. Se recuperaron las casi 600.000 monedas. Eran, bueno, pues casi todo eran reales, acuñados en Lima, en Perú, y algunos escudos de oro, pero se hicieron exposiciones además para contar la historia del expolio de la empresa Cazatesoros y para contar la historia de don Diego de Alvear, natural también montillano, que tiene una historia absolutamente espectacular y que es un personaje que yo rescato en Hija del Mar, porque yo estoy segura que probablemente don Diego y Ana María se conocerían, porque, bueno, por una serie de circunstancias, porque Ana María de Soto luego, bueno, vive en Montilla muchísimo tiempo, ¿no? Y don Diego, no sé si conocéis la historia, pero bueno, él muere toda su familia cuando vuelan cuando vuelan la fragata Mercedes. Él, bueno, sobrevive junto a su hijo mayor, ¿no?, que era de los dragones argentinos. Bueno, luego los apresan, los llevan a Inglaterra, ahí don Diego se casa, regresa a España. Bueno, una historia interesantísima, por supuesto, y los descendientes de don Diego, a quienes conozco, pues contribuyeron mucho a dar a conocer también esta historia a través de las exposiciones y de, si tenéis oportunidad también, la mayoría de monedas, bueno, se conservan muchas en el Arqueológico Nacional, en el Museo Naval de Madrid, en Arcua, Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena. Se hicieron estas exposiciones que os cuento, el último viaje de la fragata Mercedes, con un catálogo también muy potente y muy bonito, ¿no? Y me pareció una coincidencia y una casualidad increíble y interesantísima, y me apeteció también nombrar y que apareciera en la novela la figura de don Diego, ¿no? Como os digo, Ana María de Soto es un personaje real. Y eso hace la historia todavía incluso más sorprendente, más llamativa, ¿no? La historia de una niña, de una joven, bueno, de una niña para nosotros ahora, hace 250 años, 17 años, pues no le quedaba otro remedio que ya ser una mujer hecha y derecha, como se suele decir, ¿no? Pero imaginaros esta niña en un pequeñísimo pueblo de la Andalucía rural, ¿no?, a finales del siglo XVIII, que era una niña diferente a los demás. Hablábamos esta mañana, ¿no? Era una joven que tenía sueños, que tenía inquietudes y que tenía en la cabeza un futuro muy diferente al que por su condición social y por su sexo le estaba predeterminado. Una mujer, bueno, las cosas afortunadamente para nosotras han cambiado mucho y han cambiado para bien. Aún nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Pero imaginaros en un pueblecito rural una niña de 17 años o una mujer de 17 años, ¿qué oportunidades podía tener? Como, bueno, pues como mucho y con mucha suerte, esperar a encontrar un marido o que se le concertara a su familia un matrimonio ventajoso
y probablemente con un hombre bastante mayor que ella, al que también ni siquiera conocería mucho y que por supuesto doy por hecho que no amará. Y también otra opción era cuidar de su familia, algo por otra parte tremendamente digno porque los cuidados de nuestros mayores son esenciales, ¿no? Pero ella tenía otros sueños, ella tenía, como os digo, en su cabeza la idea que además había leído o escuchado a través de las historias que le contaba su hermano mayor Antonio. Por eso ella, cuando se alista y se hace pasar por hombre, rápidamente adopta el nombre de su hermano, aunque ella se llamaba Ana María Antonia, ¿vale? Entonces ella había aprendido a leer y a escribir poquito de la mano de su hermano mayor, y había escuchado estas historias de grandes héroes, ¿no? De grandes héroes españoles que habían luchado contra los enemigos, contra los ingleses, contra los franceses. Había oído hablar de don Álvaro de Bazán, había oído hablar de don Blas de Lezo, eso que ahora ya, la verdad, desgraciadamente ha quedado en el olvido. Ahora estamos rescatando todos esos grandes héroes de nuestra gloriosa historia, ¿no? Pero ella quería romper esas barreras, era distinta y por eso se reían de ella. Además era una mujer que, claro, para hacerse pasar por hombre tenía que tener una complexión física, pues con una fortaleza, una corpulencia. O sea, a mí, por ejemplo, pues me resultaría bastante difícil hacerme pasar por hombre. Me dirían, ¿usted dónde va? Pues esta mujer, yo me la imagino, no tenemos fotos de ella, por supuesto, no, y tampoco la van a retratar, ¿no? No era una gran dama de la alta sociedad, ni una reina, ni una marquesa, ni una duquesa. A Catalina de Erauso sí la retrataron, ¿eh? Se hizo famosísima. Catalina de Erauso tiene otra historia increíble, pero no tenemos imágenes de Ana María de Soto, ¿no? Yo me la imagino una mujer, como os digo, tremendamente decidida, osada y una inconsciente, ¿no? ¿A quién se le ocurre hacerse pasar por hombre, dejar su casa y alistarse en la Infantería de Marina Española? Un mundo absolutamente masculinizado, rodeada de hombres. Una niña que jamás, estoy segura, vería el mar desde Aguilar de la Frontera, ¿no? ¿Qué opciones tenía ella? Podía haber elegido otro destino, ¿no? Podía haberse ido de su pueblo y irse a Montilla caminando, estaba a 10 kilómetros y, intentar pues ahí empezar otra vida o incluso algo más lejos. ¿Cómo se le ocurrió a Ana María de Soto hacer esta locura, ¿no? Y ahí, de ahí en mi cabeza surgió la posibilidad de desarrollar esta historia, ¿no? De pensar, Alicia, ¿qué razones llevarían a una mujer iletrada prácticamente, a una mujer humilde, a romper con todo, romper con los vínculos familiares que tenía, romper con todo lo que ella conocía y empezar a vivir en un mundo completamente ajeno a ella, ¿no? Y entonces, pues se me presentaron dos opciones. Esa opción romántica, ¿no? La opción que os contaba antes, esa opción de, además es un momento histórico, estamos en el tránsito del 18 al 19, donde yo, que soy historiadora del arte, también me interesaba mucho resaltar ese periodo histórico romántico, ¿no? Luego hablaremos de la cubierta y de la imagen de cubierta, que está inspirada en un cuadro romántico. Pero está por un lado esa parte romántica, esa idea de luchar contra los enemigos de España, de combatir, de una España que ni siquiera ella realmente tenía una noción o un concepto claro de lo que era, pero que lo sentía, porque esta novela también es de sentimientos, ¿no? Y luego la otra parte, la parte más realista, la parte más probable, la parte más dura, ¿no? La parte de romper con ese destino que le había sido otorgado por el simple hecho de ser mujer y huir de ese destino impuesto, predeterminado, ¿no? Y entonces Ana María lo que hace es, evidentemente tiene que ir a alistarse, ¿no? Y para alistarse y para formarse como infante de marina no lo podía hacer en Aguilar, tenía que irse a la Real Isla de León, que es lo que hoy actualmente es San Fernando, ¿no? Y lo que hace Ana María es un recorrido físico, se traslada desde Aguilar hasta San Fernando y hace un recorrido también personal, un recorrido metafórico, un recorrido interior, ¿no? Porque la novela empieza
con una Ana María, porque yo siempre lo digo, o sea, ella no quiere ser un hombre. Ana María de Soto no quiere ser un hombre. Ana María de Soto es una mujer que rechaza su condición de mujer, pero porque le impide ser libre, porque le impide alcanzar los sueños que ella tiene en su mente y sus anhelos y sus esperanzas y sus deseos. Entonces ella rechaza esa condición femenina, pero cuando hace ese viaje que yo os planteo, ese viaje metafórico, acaba aceptándose, acaba entendiéndose y acaba comprendiendo que el ser mujer es un regalo y que ella tiene que aprovechar ese regalo. Pero ¿qué pasa? Que claro, como en todos los caminos que recorremos, pues se encuentra con amigos, se encuentra con personas que le ayudan, que la acompañan, pero también se encuentra con rufianes, con mequetrefes, con asaltantes, con personas de mala vida, ¿no? Y esta es una de las ideas que yo también quiero resaltar en el libro, ¿no? ¿Cómo no podemos hacer nada solos? ¿Cómo necesitamos de la ayuda del otro? Y esto es algo que yo aprendí trabajando en la Armada Española, ¿no? Y aquí está el compañerismo, el poner tu vida en manos del otro. Cuando, a nosotros nos parece absolutamente impensable, ¿no? Ahora mismo poner nuestra vida en manos de otro, a no ser que nos digan que tenemos una enfermedad grave y tengamos que, evidentemente, poner la vida en manos de un médico y de un buen médico a poder ser. En el siglo XVIII y en el siglo XIX, y por supuesto ya ni os quiero contar, porque aquí también hay un homenaje a Elcano y a Magallanes y esa primera circunnavegación, los hombres de la mar, y los hombres de armada, ¿no? y los militares en este caso en general, y lo traslado a todos los cuerpos y ejércitos, son hombres enormemente solidarios, son capaces de tener esos valores de compromiso, de poner tu vida en manos del otro. En la mar, cualquier pequeño error, cualquier fallo, te puede costar la vida, ¿no? Y tienes que confiar en el otro. Eso es, yo además al hacer la novela hablé con mucha gente de mar, con militares, ¿no? Me hacían especial hincapié en este sentido, ¿no? Y además los hombres de mar son también tremendamente religiosos, ¿no? Que también está en la novela, las advocaciones religiosas, por ejemplo, a la Virgen, a Nuestra Señora del Rosario, que fue patrona de la Armada antes de la Virgen del Carmen, que luego creo que en 1901 se sustituyó, ¿no? De hecho, yo cuando fui la primera vez a Aguilar de la Frontera, que vi el lugar donde Ana María de Soto, la pequeña iglesia donde ella había sido bautizada, la pila bautismal gótica que se había restaurado, había varias capillas, la iglesia tiene una sola nave, hay capillas laterales, alguna de estas capillas barrocas de principios del XVII estaba dedicada también a la Virgen del Rosario, aunque la vocación religiosa de Aguilar, que yo tampoco la conocía, que era Nuestra Señora de Soterraño, que además el día grande es el 8 de septiembre, el día de la Santina de la Virgen de Covadonga, yo ya decía, esto encaja todo. Entonces me hacía una ilusión tremenda, ¿no? Y aquí está también, está cómo vive la gente de mar, está precisamente, ¿no? Cómo morían las enfermedades. El escorbuto era una enfermedad que arrasaba, ¿no? en aquel momento. Cómo Ana María pues se escapa, se escapa de la muerte en muchísimas ocasiones, ¿no? O cómo dormían en esos cois, en esas especie de hamacas, ¿no? En esos espacios tan estrechos, tan angostos. Y las dificultades, sobre todo, que para una mujer suponía ocultar su identidad, porque en esos momentos se alistaban por un periodo de 5 o 6 años. ¿Vosotros creéis que una mujer pudo ocultarse tanto tiempo a los ojos de tantos hombres? O sea, en algún momento alguien tuvo que protegerla, alguien tuvo que ayudarla.
y, por supuesto, en cualquier revisión médica, en cualquier momento, la higiene personal, ¿no? Que también para una mujer sería complicadísimo, y eso también me permite, como mujer, es verdad que hablábamos antes, ¿no? Una historia de una mujer escrita por una mujer, pero esto no es una novela de mujeres, ¿eh? Esto es una novela de sentimientos, esto es una novela de personas, esto es una novela, como decíamos en las jornadas que estuvimos en Tenerife ahora, en Tacoronte, fantásticas. La novela de historia permite y abre las posibilidades de otros géneros. Esto no es una novela exclusivamente histórica, nos contextualiza, nos sitúa, pero es una novela de aventuras, es una novela de sentimientos. A mí me interesaba mucho mostrar los sentimientos de los personajes, ¿no? Porque esos sentimientos son compartidos por hombres y por mujeres. Yo hablaba esta mañana, todo el mundo, todos nosotros hemos tenido miedos, hemos sufrido las dificultades, hemos sufrido quizá el rechazo, la incomprensión. Eso nos ha pasado a todos, yo creo, en algún momento de nuestra vida. Nos hemos sentido solos, independientemente de que seamos hombres y mujeres, ¿no? Pero esta novela habla de que, a pesar de sentir todo eso, con valor, con honor, con compañerismo, con fortaleza, con confianza, uno es capaz de sobreponerse, de salir adelante y convertir esos miedos muchas veces en fortalezas, ¿no? Y esa es la historia de Ana María. Y aquí está, yo cuando escribo, evidentemente pongo parte de mí, de lo que yo soy. Aquí hay mucho de lo que yo soy, si no, no podría escribir, no me saldría a escribir poniéndome en la piel de otra persona, me costaría mucho. Hay mucho de mí en Ana María, pero también hay mucho de mí en otros personajes, incluso en todos estos rufianes y todos estos bandidos, ¿no? Pero la idea es que se muestre esa emotividad, ¿no? Y además, a mí, como me gusta mucho la antropología, rescato la forma de vivir en la mar, ¿no? Y cuento todos esos rituales, cómo se sentaban a la mesa, cómo oraban, cómo rezaban a sus muertos, cómo los lanzaban a la mar, ¿no? Cómo todo eso está en esta historia, ¿no? No me quiero alargar mucho más, sí que os quiero contar la historia de la cubierta, que creo que también fue un acierto importante de la editorial, ¿no? Porque, como yo os decía, que vengo del mundo de la historia del arte también, pues a mí me gustaba mucho, sobre todo, la idea y resaltar la idea de eso que dicen los románticos, ¿no? De eso que los románticos llaman lo sublime, ¿no? Esta cubierta está inspirada, no sé si os suena o conocéis a un pintor romántico alemán, uno de los más importantes, se llamaba Caspar David Friedrich. Si os suena, una de sus obras más claves está en un museo de Stuttgart, es de 1808. Esta obra se titula Caminante sobre un mar de nubes. Dice la historiografía del arte que Friedrich pintaba siempre a sus personajes, porque muchas veces hablamos en Tenerife, ¿no? Oye, ¿por qué las cubiertas de las novelas, los personajes femeninos están de espaldas o no? Es una inspiración del cuadro de Friedrich, porque decían que la historiografía dice que no sabía pintar los rostros, entonces siempre pintaba a sus personajes de espaldas. En Caminante sobre un mar de nubes, el personaje está de espaldas, es su nombre, aparece con una especie de bastón, ¿no? Aquí hemos querido sustituirla. No es un hombre ni una mujer, me da igual, lo que cada uno vea estará bien. Podemos trasladarlo a cualquiera de nosotros, ¿no? Esa fuerza de la naturaleza, esa fuerza de la mar, lo sublime, ¿no? Y cómo el ser humano, cómo el hombre, pues controla, domina la naturaleza. Y cómo este personaje mira a lontananza, mira al horizonte, con melancolía, ¿no? Pero con esperanza, ¿no? Con esperanza, como decíamos antes, en un futuro sobre el que
o al que se sobrepone y del que aprende que, como os decía antes, no podemos hacer nada solos, que necesitamos a los demás, que todos tenemos miedos e inseguridades y que con ayuda de otros, si nos dejamos ayudar, seremos capaces de superar hasta las más complejas dificultades. Nada más, muchas gracias, espero que os haya gustado. Gracias. Gracias.